Tecnología, humanidades y modelos globales. Es el módulo 1. Vamos a leer la lectura 1, 2, 3 y 4. En esta primera materia, lectura de la materia de tecnología, humanidades y modelos globales, vamos a establecer un breve recorrido por el espacio que ocupa la tecnología en nuestras vidas y la organización de sociedad. Pondremos especial foco en entender la consistencia de lo que llamamos tecnología, su relación con la técnica y la ciencia, así como la tensión permanente que se produce con quienes la crean y la aprovechan, los seres humanos organizados en comunidades y organizaciones de distinta índole. Todo ello conduce a la creación de la sociedad del conocimiento en la que vivimos y trabajamos desde hace varias décadas. Buscaremos establecer un marco común y bases conceptuales que nos permitan luego profundizar acerca de las distintas manifestaciones, revoluciones e impacto de la tecnología en la humanidad. Párrafo Título 1. Naturaleza de la tecnología. La humanidad tiene un impulso natural desde sus orígenes mismos, generar condiciones para adaptarse al medio en el que debe vivir y buscar soluciones de forma permanente para sus necesidades de evolución y progreso. Como de alguna forma la corriente filosófica del existencialismo francés proponía, hemos sido arrojados al mundo sin cobertura y desde ahí debemos construir nuestra existencia. Eso mismo que aplica en la dimensión más personal y psicológica del ser humano se traduce en la dinámica de las sociedades y comunidades que habitamos. Debemos construir nuestra existencia, diseñar maneras de convivir y autogenerarnos las soluciones que necesitamos para hacer cada vez más digno y satisfactorio nuestro paso por el mundo. Son muchos los instrumentos y las creaciones que la especie humana dispone para este recorrido de tan largo aliento, pero hay uno que adquiere especial dimensión: la tecnología. Podemos identificar bajo este concepto tan presente en nuestras vidas a ese conjunto de conocimiento condensado para lograr una aplicación concreta para resolver una problemática real. El término, tan usado en nuestras vidas actualmente, proviene del griego tekne, que significa técnica u oficio, y logos, ciencia, conocimiento. Es decir, hay tecnología, cualquiera sea el campo, la procedencia y el alcance, siempre que se ha logrado producir y organizar un espacio de conocimiento para el diseño y construcción de instrumentos, herramientas o modelos que permiten algún tipo de acción o movimiento para resolver problemas humanos. El dispositivo con maderas para producir fuego, las ruedas para trasladar personas y mercaderías, los molinos para generar harina, las computadoras para automatizar tareas y tantas otras manifestaciones de esos procesos de generación de conocimiento aplicado constituyen tecnologías que la humanidad ha ido consiguiendo y acopiando desde los últimos de los tiempos más remotos. Con el objetivo de facilitar el proceso de aprendizaje de estos conceptos vinculados a la tecnología, vamos a tomar el caso de las tecnologías de comunicación e información, comúnmente conocidas como TICs, cuyo proceso de ideación y desarrollo viene de tiempos remotos y permanece en plena evolución hasta nuestros días, bajo el espíritu de resolver crecientes necesidades humanas en materia de producción y circulación de contenidos y conocimientos, cuestión decisiva para la evolución de la humanidad. La necesidad de disponer de una estructura con la información y contenidos que los humanos crean y desarrollan en su devenir nos ha acompañado siempre como civilización. La forma en que se crea y se comparte el conocimiento siempre está muy influida por las tecnologías disponibles para su almacenamiento y comunicación. Siguiendo a Walter Owen, en oralidad y alfabetización podemos identificar 4 grandes fases en el recorrido por satisfacer esas necesidades, a partir de esas herramientas o instrumentos de conocimiento condensado que son las tecnologías en el sentido más amplio del término. Las 4 son:
Oralidad. La gran mayoría del tiempo que llevamos en existencia, los hombres nos hemos validado el lenguaje como tecnología evolutiva para construir y entregar información y conocimiento. Fue un instrumento eficaz pero limitado al depender exclusivamente de la memoria humana y el encuentro físico para su divulgación. El segundo sería la escritura. De los 50.000 años aproximadamente desde el inicio del Homo sapiens, recién en el 3500 a.C. pudimos generar tecnologías de escritura para plasmar en algún formato tangible toda la información contenida en la oralidad. El salto tecnológico fue muy significativo, dado que por primera vez el ser humano podía disponer de una memoria externa y artificial para amplificar las capacidades propias. Como tercer lugar encontramos la imprenta, un verdadero hito en este proceso de fases. Si bien existen antecedentes de tecnologías previas similares a la imprenta en Roma y China, fue en el siglo XV cuando un tradicional imprentero alemán llamado Johannes Gutenberg logró crear un dispositivo mecánico para generar impresiones de contenidos. Por primera vez en la historia de la humanidad, el conocimiento proveniente de distintas fuentes y puesto en forma de escritura podía circular y compartirse de forma mucho más potente y expansiva de lo que posibilitaba el mecanismo anterior para editar documentos, que era el trabajo manual de los copistas. La multiplicación fue tal que en 50 años se editaron 9 millones de libros frente a los 100.000 que originalmente se calcula que había entre nosotros. Pensemos en ese verdadero hito cultural que siglos después significó la Enciclopedia Británica, cuya primera edición data de 1770 y fue por décadas un exitoso canal de difusión del conocimiento en todo el mundo gracias a la tecnología de la imprenta. Y por cuarto lugar y último tenemos las tecnologías de comunicación propiamente dichas, TICs. Bajo este conocimiento de tanto impacto podemos incluir a un diverso conjunto de dispositivos que hace muchas décadas vienen conformando nuestra nueva fase de tecnologías disponibles para producir y circular conocimientos. Algunos de ellos son fotocopiadoras de gran volumen, archivos de texto transferibles, impresoras de alta capacidad, ordenadores personales en sus distintas versiones y verdadera herramienta disruptiva que es el Internet. 4.000 millones de personas ya conectadas a esta red de redes que naciera en los 70 a raíz de trabajos científicos y en defensa de Estados Unidos. Todos estos instrumentos tienen en común la capacidad de profundizar la liberación de las personas y de pesadas y costosas tareas para la expansión del conocimiento y de bajar la dependencia e intermediación de los expertos para ganar autonomía en el acceso al conocimiento. El recorrido por esta fase nos permitirá comprender cuánto más difícil hubiera sido el camino del progreso de la humanidad si este despliegue de capacidad e ingenio plasmado en tecnologías evolutivas de información y conocimiento no hubiera sido tan eficaz y potente. Como dato final, para ilustrar esta reflexión podemos mencionar que los países con mayores índices de penetración de Internet en la sociedad son también los países que mayores índices de alfabetización tienen, como Noruega, Dinamarca, etc. Tecnologías de información y progreso humano que siempre van de la mano en el curso de la historia. Más adelante tenemos el título 2, la lección 2 de esta lectura, que son las técnicas, ciencia y sociedad del conocimiento. Las creaciones y prácticas tecnológicas se manifiestan en la más absoluta diversidad, tanto en las temáticas o los espacios en los que existen problemáticas a resolver, como en las modalidades o maneras de que la tecnología interviene y opera. Usualmente se utiliza una clasificación básica, pero muy ilustrativa para reflejar las grandes tipologías de tecnología en las que podríamos encuadrar casi todo lo que responde a este concepto, en el cual podemos ver en este cuadro tecnologías duras, que son las que provienen de las ciencias más duras o exactas, como la ingeniería, la matemática, la física o la química. En general se plasman en aplicaciones y productos tangibles para campos como la informática, la bioquímica, la electrónica, por ejemplo, sensores que generan la vigencia, en Internet de las cosas, LOT, computadoras portátiles, auto de manejo autónomo, etc. Luego tenemos las tecnologías blandas, que se vinculan a las ciencias más humanas,
como sociología, psicología y economía. Suelen focalizarse en el desarrollo de mejores prácticas y modelos que permitan resolver problemas y mejorar el funcionamiento de organizaciones, empresas o sociedad en su conjunto. Sus desenlaces suelen ser elementos de mucho valor, aunque generalmente intangibles, por ejemplo, tecnologías para la creación y expansión de emprendimientos por parte de personas y equipos, tecnologías para mejorar la productividad y la calidad del trabajo entre equipos de personas, tecnologías para la conversión y construcción de empatía entre personas, tecnologías para la organización y gestión del comercio electrónico, etc. Y por último, las tecnologías intermediarias, que son aquellas que se manifiestan en el enorme campo del medio en el que habitan temáticas y disciplinas con componentes de rigurosidad, aunque sin la exactitud de las ciencias duras. Construcción, industria, herramientas y muchos otros campos específicos que integran este espacio de tecnologías intermedias, cuyos productos pueden ser tanto tangibles como intangibles y tienen un enorme impacto en la vida de las personas y las organizaciones. Por ejemplo, la tecnología de construcción de vivienda en seco, tecnología para la disposición de espacios y cadenas de trabajo, layout, etc. En general, las tecnologías que se han ido creando en este interesante devenir tenían vínculo directo con lo que comúnmente se conoce como técnicas, que no son otra cosa que habilidades de aplicación que la imaginación y la decisión humana logran desarrollar en cada momento. Es a partir de ese flujo de despliegue técnico que distintas tecnologías, como por ejemplo la imprenta mecánica, lograron cobrar vida y expandirse. No todo esfuerzo de creación técnica ha tenido desenlace de llegar a una nueva tecnología, pero en general ha sido esa vocación por sofisticar el accionar humano a través de técnicas específicas, lo que en etapas tempranas fue generando las distintas tecnologías de las que como especie humana nos hemos ido apropiando. Progresivamente el espacio de la técnica como origen de las nuevas tecnologías fue siendo reemplazado por la ciencia y la creciente relevancia del método científico que la sustenta. Si bien la ciencia como actividad humana tiene antecedentes en la antigüedad griega, es a partir de mediados del siglo XIX cuando comienza aceleradamente un camino de sistematización y profesionalización. Esto se traduce en una constante mejora que se conoce como método científico, basado en la comprensión, en la comprobación empírica de hipótesis y de conocimiento y consecuentemente en una vinculación estrecha entre los objetos de estudio de la ciencia y la creación de tecnologías. La técnica cede ante el rigor conceptual y metodológico de la ciencia que trasciende su estado más puro, ciencia básica, para abordar con fuerte ambición la misión de proveer soluciones tecnológicas concretas a problemáticas de la humanidad. Aquí podemos ver el método científico, un breve repaso. Como primer lugar, define e identifica el problema, forma una hipótesis. Por un lado, a la izquierda vemos que hace observaciones, organiza y analiza los datos. Los experimentos y observaciones apoyan la hipótesis o no apoyan, falló el experimento, y si apoyan, saca conclusiones, comunica los resultados. A su vez, a la derecha, en principio de forma de una hipótesis, comprueba la hipótesis y hace experimentos. A su vez organiza los datos, realiza nuevos experimentos. Y en las opciones de que falle el experimento, entonces no continúa, y si continúa saca las conclusiones y comunica los resultados. Las tecnologías se van haciendo de esta forma cada vez más intensivas. El conocimiento logrado a través del método científico, y a partir de allí se construye la asociación tan potente y natural en nuestros días entre la ciencia y tecnología. Juntas, ambas dimensiones se erigen en causas fundamentales del progreso de las sociedades. Poco a poco, los países con mejor conexión entre ciencia, tecnología y producción comenzaron a lograr mejores niveles de
crecimiento en distintas actividades e industrias. Es el concepto de investigación y desarrollo el que sintetiza este proceso, abriendo una creciente perspectiva de inversión por parte de todas las organizaciones que logran diseñar e implementar bienes y servicios para resolver necesidades. Comienzan a proliferar los llamados centros de investigación y tecnología al interior del Estado y las grandes empresas. Ello demuestra que una atención inédita en el proceso de descubrimiento y generalización de nuevas tecnologías. La ciencia de esta manera ya profesionalizada deja de ser puramente académica para pasar a ser esencialmente industrial. Sería injusto no hacer un párrafo sobre un periodo que fue el verdadero caldo de cultivo para este florecimiento de la ciencia y su impacto en las tecnologías sucedieran y fueran generando las condiciones para que lo que conocemos como primera revolución industrial, y en ese periodo no fue otro que el renacimiento del siglo XVI, también conocido como iluminismo, basado en el imperio de la razón, la creciente libertad de pensamientos y el fin de los tabúes propios de la organización medieval de la vida y la autoridad. Uniendo ese particular periodo de florecimiento de la razón y las artes que nos sacó del letargo propio de ese largo y interregno medieval, la aceleración de las técnicas que los humanos lograron implementar y el progresivo auge de la ciencia como generadora de conocimiento y tecnologías, digamos a lo que habitualmente se conoce como la sociedad del conocimiento. Desde finales del siglo XX, la característica principal de esta sociedad basada en el conocimiento es el paradigma que explica el progreso cada vez más la gestión de los conocimientos, acumulativos que logramos producir y poner a disposición para ser usados en diversas actividades y proyectos. Son innumerables los indicadores que explican la vigencia de esta sociedad de conocimiento, como la duplicación cada 15 años de las revistas científicas en el mundo, la multiplicación de patentes, las nuevas empresas basadas en el conocimiento que surgen de manera constante, startups de base científica, y el acortamiento del tiempo que sucede entre la generación de ciencia básica y su aplicación a nuevas tecnologías. Mientras el teléfono demoró 56 años de 1820 a 1876, el transistor necesitó solo 5 años para entrar en fase efectiva de implementación, de 1948 a 1953, y en este marco emerge el gran imperativo que tal sociedad conlleva: la formación, educación permanente en virtud de la obsolencia temprana de todo lo que sabemos y creamos, a partir de la incesante dinámica de hallazgos y creación de nuevo innovador en cada momento. Aquí podemos ver la velocidad de adopción de las tecnologías más conocidas. El teléfono, vemos cómo fue evolucionando de manera creciente, la radio, que pasó de muy poco a muchísimo, el color, la TV y su color, el VCR, el teléfono celular, que fue de manera muy creciente, la computadora, que tuvo sus debacles pero aún así logró mejorarse y llegar a ser lo que es ahora, y lo más importante, que es el internet y cómo ha acelerado todo en cuanto a la comunicación, a la evolución de las tecnologías. A tal punto adquiere relevancia la tecnología en el presente y futuro de la especie humana, que, si comparamos su evolución vemos que el verdadero salto cuántico que se ha dado en nuestras posibilidades y progresos viene dado de mucho más por las tecnologías que supimos crear y desplegar que por cambios en la biología de nuestro ser. Por supuesto que nuestros cerebros y cuerpos se han desarrollado y han cambiado significativamente desde los orígenes.
pero no es menos válido afirmar que los cambios disruptivos y los saltos cualitativos en nuestra historia han estado más asociados a la evolución de las tecnologías y especialmente a las distintas revoluciones tecnológicas. Más aún, son esas mismas tecnologías que vamos creando las que nos permiten expandir las capacidades humanas funcionando como si fueran verdaderamente extendidas. Nuestros cerebros, a lo que tanto les pedimos y tanto pueden darnos, disponen de un gran y permanente aliado, la tecnología que los complementa y expande, para producir, diseñar y clasificar, memorizar, entre otras cosas. Siguiendo con el caso de la aplicación de los conceptos de la presente lectura de las TICs, podemos comenzar reconociendo la plena vigencia en su evolución de las técnicas a los desarrollos científicos y al sistema de sociedad del conocimiento que la tecnología ha venido protagonizando. El campo de actuación de la ciencia se traduce de forma creciente en nuevos métodos y modelos aplicables a las tecnologías de información y conocimiento. Siguiendo a Richard Susskind y Daniel Susskind en su libro El futuro de las profesiones, podemos poner claridad en este asunto a través de 4 aspectos en lo que está basada la expansión y desarrollo de las TICs. A partir de los hallazgos científicos en marcha y la estructura de la sociedad del conocimiento que no para de moldearse en todo el mundo. Y estos son: crecimiento exponencial en la tecnología de la información. Los laboratorios de investigación del mundo no han parado de generar nuevos activos para enriquecer las TICs. Un hito sin dudas es la ley de Moore de 1965, que predijo que la capacidad de procesamiento de los ordenadores se duplicaría cada 2 años a partir de la capacidad constante de aumentar transistores dentro de un chip. Por cierto, previsión vigente aún en nuestra actualidad. Muchos otros instrumentos tecnológicos propios del campo de TIC siguen la misma dinámica exponencial. Quizás otro de los más significativos sean las tecnologías de conectividad a Internet, en las que el progreso ha venido siendo sostenido y promete un enorme salto con los protocolos 5G que están comenzando a entrar en vigencia en el mundo para soportar todas las personas y artefactos conectados enviando información a la red sin limitaciones ni demoras. Como segundo lugar, vemos máquinas más capaces. Los dispositivos tecnológicos trascienden la esfera de instrumentos y abordan campos propios de la inteligencia humana y las habilidades cognitivas. Básicamente, las tecnologías que nos permiten producir y compartir información y conocimientos están cada vez más enriquecidas por la inteligencia artificial, que les permite indagar en experiencias pasadas de las personas y distinguir patrones y hacer predicciones acerca de requerimientos y necesidades personalizadas. La robótica, máquinas de interacción con visible pericia y destreza en el mundo físico, y la computación efectiva a través de técnicas de deep learning. Los dispositivos comienzan a detectar y expresar emociones. Como tercer título, podemos a los dispositivos cada vez más generalizados. Básicamente, este campo de evolución científico-tecnológico aplicado a las TICs hace referencia a la creciente portabilidad y accesibilidad de dispositivos que nos permiten progresar, consumir y co-crear conocimientos. Desde los antiguos artefactos informáticos de gran porte a los ordenadores personales y la proliferación de móviles inteligentes que disponemos hoy. Todo potenciado por el fenómeno de Internet de las cosas, LOT, que hace que la realidad llamada computación ubica al conectar a la red de información y conocimiento a todos los dispositivos vía sensores especializados, autos, relojes, anteojos, entre otras cosas, todos los conectados a la red y al proceso de TIC. Como cuarto lugar, tenemos seres humanos cada vez más conectados. Desde las épocas en que nuestra conexión estaban dadas por la correspondencia física, las reuniones cara a cara y las llamadas telefónicas, la ciencia aplicada a las TICs viene generando una diversidad de dispositivos, plataformas y sistemas que nos permiten comunicarnos, investigar, relacionarnos, compartir, construir comunidades, cooperar, co-crear, competir y comercializar cada vez con menos restricciones y costos adicionales. Pasamos a la lección 3, en donde vemos la tensión permanente entre tecnología y sociedad. Si bien este proceso de desarrollo tecnológico constante de la humanidad tiene un sentido positivo, portador de soluciones y progreso,
Al amplificar la mirada podremos identificar que no se trata de algo lineal ni exento de dificultades y contratiempos. El proceso de construcción tecnológica siempre conlleva tensiones entre los actores y los valores y las posibilidades concretas de las sociedades en cada momento histórico, hasta las tecnologías que, luego del paso del tiempo y menos cuestionamientos y contrastes podríamos pensar que han tenido, nos ofrecen evidencias de que efectivamente fueron pensadas, desarrolladas e introducidas bajo circunstancias de deliberación e intención en sus momentos históricos. Tomemos por caso la bicicleta como solución tecnológica de movilidad rápida, accesible a mediados del siglo XIX. Veremos que esta tecnología, ampliamente validada y aceptada tiempo después, tuvo que vencer prejuicios y una diversidad de críticas en sus primeros pasos, especialmente relacionados a las limitaciones de un artefacto de dos ruedas y los perjuicios que la moral pública de aquellos tiempos tenía sobre la mujer, lo que generaba polémica en torno a su participación como usuaria de esta nueva tecnología de movilidad. Los procesos de incorporación social de nuevas tecnologías permiten entender que, en definitiva, la tecnología es un sistema interrelacionado de conocimientos, artefactos, habilidades, recursos naturales, estimaciones económicas, valores éticos, pautas culturales y acuerdos sociales. Todo esto confluye en los procesos de adopción de tecnologías, dándole el tamiz de verdaderos entramados sociotécnicos. Las sociedades y sus actores individuales no constituyen espectadores pasivos de los procesos de innovación tecnológica, sino que son protagonistas de complejas dinámicas que los impulsan, los condicionan y a veces los combaten. De esta forma, peca de reduccionista la visión de la tecnología como una suma de aparatos cada vez más sofisticados e integrados para resolver problemas y satisfacer gustos e inclinaciones de las personas. Estamos ante un fenómeno más completo y variable, bajo una característica de tensión que siempre se explica por la cantidad de elementos relacionados al desarrollo y adopción de tecnologías por parte de las personas y organizaciones, y especialmente por las distintas velocidades que suelen tener estos procesos en distintos sectores, que siempre presentan distintas posibilidades de inicio y distintos niveles de resistencia al cambio. La tecnología es una práctica social que, según Passey, tiene tres dimensiones. La primera sería la dimensión técnica, que son conocimientos, capacidades, destrezas, técnicas, instrumentos, herramientas, maquinaria, recursos humanos, materiales, materias primas, productos sostenidos y desechos y residuos. Aquí podemos ver la máquina de vapor. Solo por ver este ejemplo vemos cómo funciona a través de que se le coloca el carbón, produce el fuego que a su vez va calentando el agua que genera vapor, que produce un pistón que hace que se mueva para que a su vez mediante una red de metales unidos por poleas creen una rueda de transmisión que pueda generar movimiento. Luego tenemos la dimensión organizativa, que es la política administrativa y gestión, aspecto del mercado, economía, industria, agentes sociales, empresarios, sindicatos, cuestiones relacionadas con la actividad profesional, productiva, la distribución de productos, usuarios y consumidores que nos menciona Passey. Y aquí vemos cómo se crean redes de dimensión organizativa de las tecnologías. Y por tercer lugar tenemos la dimensión ideológica cultural, que son finalidades y objetivos, sistema de valores y códigos éticos y creencias en el progreso. Y aquí podemos ver cómo hay una diversidad cultural de la tecnología mediante el gráfico. Solo abordando de forma amplia e inteligente las tres dimensiones en un espacio y tiempo determinado, los procesos de creación y adopción de tecnológicas suelen ofrecer resultados más homogéneos y sostenibles. Es decir, concibiendo la dimensión técnica como una plataforma innovativa a partir de la cual puede servirse a la sociedad, es factible y deseable que los aspectos organizativos puedan abordarse y facilitarse en el marco de un sistema de ideas y valores mayoritariamente aceptados en una comunidad.
enfoque sistemático que proponemos adquiere especial relevancia a lo que Lake Humphrey, experto en el Logan School of Management del MIT, llama la danza entre tecnología y cultura. Una relación dialéctica entre estas dos actividades humanas que tienen como raíz común al poder de la imaginación de las personas y de las comunidades. La tecnología es producida, como vimos, para resolver problemáticas y necesidades humanas, a partir de los códigos y prácticas culturales de cada tiempo histórico. Pero también son las creaciones tecnológicas, a partir de la búsqueda incesante de la ciencia y la técnica, las que moldean la cultura de las sociedades generando nuevas prácticas, visiones y anhelos. Esta dialéctica entre tecnología y cultura puede verse con claridad en distintos momentos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, la novela gótica de Mary Shelley, Frankenstein, reflejó con maestría ese mundo de la primera revolución industrial, en el que el desarrollo científico mostraba un acelerado esplendor y se comenzaba a cultivar un temor generalizado ante la posibilidad de perder el control. Eso generaba severas consecuencias para la condición humana. También encontramos el reflejo de dicha dialéctica en la famosa campaña de lanzamiento de las Macintosh de Apple de 1984, que interpretaban genuinamente una corriente de pensamiento y sentimiento de ese tiempo previo a la caída del muro de Berlín, la libertad a partir de los talentos potenciados y la liberación de restricciones propias de la época industrial. En ese marco llegaban los ordenadores personales de bello diseño, creados por la marca de la manzana para capturar esa revitalizada cultura pro libertad de aquellos tiempos. Podemos ver aquí el comercial Macintosh, que lo veremos más adelante. Y vamos a pasar a la lección número 4, esta lectura número 1 del módulo 1 de tecnologías. Este título dice: la resistencia a la tecnología, progreso social y tecnología como medio para fines superiores. Como hemos expresado, es tanto el impacto que suelen generar los desarrollos tecnológicos que no suelen ser amigos de procesos lineales y homogéneos. No han sido pocos los momentos en la historia de la humanidad, y no serán los últimos, en los que los sectores sociales tomaron el camino de la resistencia y el activismo en contra de las innovaciones tecnológicas por afectar prácticas, valores o beneficios, al menos al corto plazo, de personas y organizaciones. Es emblemático el caso de los luditas, movimiento que a principios del siglo XIX generó una reacción violenta contra las nuevas maquinarias en los procesos agrícolas e industriales, especialmente contra la expansión de los telares mecánicos que reemplazan el trabajo manual y artesanal dominante hasta ese entonces. La convicción que los unía era la creencia de que las máquinas degradaban el trabajo humano y en gran medida lo hacían prescindible masivamente. La violencia que adoptaron como método generó pánico en terratenientes y comerciantes de la Inglaterra a principios del siglo XIX. El 12 de abril de 1811 se produjo la primera destrucción de una instalación industrial, cuando 300 obreros atacaron la fábrica aislados de William Catterick en Nottinghamshire y destruyeron sus telares a mazazos. La escalada posterior de este movimiento, que públicamente defendía precios justos, salarios adecuados y calidad de trabajo, generó mucho temor, y la consecuente decisión del gobierno inglés de combatirlos a través de fuerzas militares y la introducción de la pena de muerte a los responsables de los ataques a las máquinas y procesos industriales. En definitiva, el miedo y la incertidumbre de las nuevas tecnologías, que requieren cambios de paradigmas y tareas,
fue la razón de fondo que inspiró a los famosos luditas y a muchos otros grupos sociales en adelante. Es un ejercicio contrafáctico que no deja de ser súper interesante el preguntarse qué hubiera pasado en la historia de la humanidad si expresiones de miedo y reacción a la innovación tecnológica hubiera triunfado a punto tal de ponerle límites infranqueables a su avance. Todo intento de respuesta debería partir de la evidencia que disponemos y afirmar que siempre, luego de las transiciones propias de la introducción a nuevas tecnologías, dichos procesos terminan generando bienestar y progresivo colectivo, fundamentalmente a raíz de un proceso virtuoso que suele repetirse. Nuevas tecnologías mejoran la productividad de la economía, lo que desencadena crecientes cantidades de bienes y servicios, haciendo a su vez crecer la economía de forma agregada o total. Y esto último se traduce en una extracción de la demanda, consumo y del empleo que se genera para las personas en cantidad y calidad. En el siglo XX, que hace que pocos años han terminado, es quizás el fiel testimonio de esta secuencia de extendido impacto positivo en la humanidad. Aunque dicho esto y reconociendo la múltiple evidencia que explica por qué el mundo es mucho mejor a partir de la introducción de nuevas tecnologías, no podemos dejar de reconocer que la confianza absoluta en la tecnología suele degenerar en posturas acríticas y en mecanismos de autorregulación de sus procesos, lo que termina afectando la capacidad humana para direccionar y moldear sus beneficios hacia el conjunto de la sociedad. De hecho, suele olvidarse que el fundamento central de aquellos luditas que atacaban instalaciones de maquinarias a comienzos del siglo XIX tenía que ver con el incremento de las horas de trabajo de las personas estando encadenados a una máquina, lo que, según ellos, afectaba la libertad y dignidad humana. Incluso se recuerda en buena parte de los ataques luditas eran direccionados a máquinas cuyos patrones producían objetos de mala calidad, a precios bajos y malos salarios. Será una constante en la historia de la humanidad esta tensión multifacética entre sociedad y tecnología, entre la concepción del solucionismo tecnológico como dinámica imparable que suele erigirse en un fin en sí mismo y la concepción siempre actualizada de que solo el bienestar de las personas puede y debe ser el fin de toda innovación tecnológica. Una buena manera de sintetizar esta conceptualización y evolución de la tecnología es la tensión permanente con la humanidad en la siguiente tabla de grandes enfoques que la tecnología ha ido desarrollando, que propone el historiador Ted Hughes. Aquí podemos ver el cuadro con la definición de las tecnologías. Definición artefactual. Las tecnologías son herramientas o artefactos relacionados a la sociedad. Determinismo tecnológico relacionado a la ciencia. Artefactos industriales relacionados con la innovación, difusión de la innovación por las máquinas. Y las críticas, visión de túnel, utilidad, neutralidad. Definición cognitiva de las tecnologías. La tecnología es la ciencia aplicada. Relación con la sociedad, cognitiva, determinismo tecnológico producto de las comunidades científicas. Y que podemos los siguientes: las partes sistémicas. En la definición, la tecnología es un sistema complejo. Relación con la sociedad, tejido sin costuras, impulso tecnológico. Relación con la ciencia, conocimientos científicos heterogéneos. Relación con la innovación es social y cultural. Relación de innovación en la forma cognitiva, la invención de la I y la D, las críticas, la economía exterior e interior, y la relación más amplia con la ciencia y tecnología. Puede interpretarse claramente en el cuadro anterior el recorrido de la tecnología desde una existencia más instrumental hacia una etapa más basada en el conocimiento científico y una más actual de carácter sistémico,
en la que emerge el concepto sociotécnico como reflejo exacto de esta multiplicidad de componentes, actores e impactos que entran en juego en todo proceso tecnológico. En esta categoría del sistema en la que debemos pararnos para profundizar el entendimiento de la tecnología y las enormes oportunidades para el progreso de la humanidad que devienen en ella. Todo el entramado que venimos relatando acerca de la tecnología y su tensión con la dinámica social, su interacción de la actual con la cultura y los movimientos de resistencia que se generan frente a un incesante avance, tienen correlativo muy directo en el mundo de las TICs, que venimos trabajando como problemática de la presente lectura. Son diversos y persistentes los focos de tensión que los desarrollos de las TICs generan en sociedades y comunidades. Por ejemplo, para nombrar sobre algunos de alto impacto, la cuestión de la inclusión de conectividad de dispositivos a los colectivos más alejados o vulnerables, siempre en desventaja frente a los más opulentos y urbanos. El conflicto de la pérdida de intimidad que conlleva los procesos de redes y plataformas digitales, encabezados por los grandes jugadores del sector, Google, Facebook, Apple y Amazon. El desplazamiento de industrias y empresas tradicionales que se ven superadas en costos y accesos por nuevos jugadores propios del dominio de las TICs. Y más recientemente las tensiones que vienen dadas por la sobrecarga de información y contenidos que actualiza la necesidad de analistas y curadores frente a aquel ideal de autonomía total del ser humano en materia de información y conocimientos. Por otro lado, es central la continuidad dialéctica entre TICs y prácticas culturales. Por ejemplo, si tomamos el emergente cultural del aprendizaje a lo largo de la vida en un mundo con cambio acelerado y múltiples disciplinas y necesidades, las que claramente pueden ofrecer nuevas oportunidades para que las personas puedan hacer realidad como el avance de las TICs y otras tecnologías asociadas abonan la velocidad del cambio, haciendo cada vez más necesaria la cultura del aprendizaje para toda la vida. Siempre en estos procesos de impacto social se manifiestan y generan procesos de resistencia y contratendencias como voces y movimientos en auge que proponen la revalorización de las relaciones físicas, las comunidades pequeñas o los procesos educativos presenciales. Como siempre, el tiempo y la buena gestión de la tecnología son los grandes ordenadores de estos procesos sociotécnicos para beneficio de la humanidad. En definitiva, siempre lo que hagamos con las tecnologías que inventamos será la responsabilidad de las personas y sociedades en el marco de las regulaciones y marcos institucionales que logran darse en el sistema sociotécnico en el que se desarrollan, en permanente interacción con las prácticas y valoraciones culturales de cada momento histórico. Debemos garantizar siempre como civilización que la tecnología impulsada por la ciencia y el conocimiento exista para servirnos y ayudarnos a evolucionar, no solo a quienes la protagonizan en sus procesos de creación y apropiación temprana, sino a las mayorías sociales que demandan inclusión y progreso. La tecnología como un gran medio para el fin de vivir mejor constituye una fuerza arrolladora que la humanidad puede y debe aprovechar. Para ello debemos aprender a adoptar la tecnología de forma integral, sin correr detrás de ellas como si fuera un fin en sí mismo. Si la convertimos en el más poderoso medio que nos hemos dado y podemos dar futuro, las perspectivas de la humanidad siempre serán florecientes. El mejor indicador para corroborar si estamos caminando en esa dirección es medir en nuestras organizaciones y proyectos y comunidades si estamos invirtiendo la misma cantidad de tiempo que destinamos en las conversaciones relativas a todo lo que podemos hacer con las tecnologías, aquellas concentradas en todo lo que deberíamos hacer
para humanizarlas y las razones que fundamentan la urgencia de por qué deberíamos hacerlo. En esta carrera incesante de la ciencia y la tecnología para proveernos de medios que nos llevan a fines superiores, quizás pocas manifestaciones sean tan reveladoras como la apasionada y sostenida acción por llevar al hombre al espacio y encontrar oportunidades allí para instalar y expandir la vida humana. Quizás esto refleja con claridad por qué nuestra especie no podría prescindir de la tecnología y la ciencia que la origina. Siguiendo a Stephen Hawking, quizás no podamos asegurar el futuro de la humanidad si no logramos sacarla al espacio y liberarla de los crecientes riesgos que existen al depender de la salud y estabilidad de nuestro único hogar por el momento, el planeta Tierra. Aquí podemos ver un documental de Peter Diamandis hablando de Stephen Hawking. Luego vemos a continuación las referencias, los links y la descarga en PDF. Esto ha sido todo de esta lectura número 1 de Tecnologías, Humanidades y Modelos Globales.